en ese comité. Ella es miembro y profesora de la Asociación Mexicana de Gastroenterología, miembro de la Asociación Americana de Gastroenterología y podría hablar 33 páginas de currículum, pero no quiero quitarle ni un minuto más a la doctora Abreu para que nos pueda mostrar hoy día una excelente charla. Ya vamos a tener espacio para preguntas, doctora Abreu. Vamos a hablar hoy día del síndrome de intestino irritable en tiempo del COVID-19. Así que, doctora, sin más, un honor tenerla con nosotros. Por favor, denos su charla. Carolina, muchas gracias por tus palabras. La verdad es que, ¿qué quieres que diga? La honrada soy yo, encantada de estar participando así a distancia con países que son hermanos, donde tengo amistades entrañables realmente, y teniendo la oportunidad, gracias a Axon Pharma, para poderles hablar un poquito de síndrome de intestino irritable, tal vez desde un concepto muy distinto de lo que tradicionalmente se ha hablado, pero además en el contexto actual de COVID-19. Hablar de síndrome de intestino irritable, dos segunditos. Hablar de síndrome de intestino irritable, bueno, antes de entrar en la charla, este es mi posible conflicto de interés para darla. Quiero decirles que vamos a hablar sobre el síndrome de intestino irritable, por supuesto mencionando cuáles son las generalidades, la importancia del borde mucoso en el síndrome de intestino irritable, qué hay de la microbiota en síndrome de intestino irritable, por qué un aspecto inmunitario desde el intestino, teorizar sobre los posibles efectos del SARS-CoV-2, que es realmente el virus, a nivel del eje cerebro-intestino, y hablar un poquito sobre la terapéutica en síndrome de intestino irritable y en qué tenemos que fijarnos en estos temas. Aspectos importantes: el síndrome de intestino irritable es un trastorno funcional digestivo. Este término de trastorno funcional digestivo está cambiando. Es una entidad que está cambiando, es un grupo de enfermedades que están cambiando a una nueva terminología, los estamos llamando trastornos de la interacción intestino-cerebro, como algo novedoso. Todos estos trastornos de interacción intestino-cerebro son desórdenes que tienen una alta prevalencia a nivel mundial, que realmente tienen un potencial de afección en cualquier miembro de la sociedad, sin importar edad, sexo, raza, nivel socioeconómico, que siempre va a implicar tener impacto económico a nivel de los sistemas de salud y que para el paciente siempre resulta en un deterioro en la calidad de vida. Esta diapositiva es realmente muy, muy nueva. El material me lo prestó para poderla hacer el doctor Schmulson en México. Realmente es la Fundación de Roma, publica datos importantes sobre prevalencia y el impacto de trastornos funcionales gastrointestinales, esto en base a un estudio epidemiológico que se hizo a nivel global. Y ustedes en este mapa pueden ver que está México y está Colombia. En Colombia el estudio fue llevado por la doctora Alvis Hani y por la doctora Costa, y en México por el doctor Schmulson y por el doctor Aurelio López Colombo. Lo relevante de este estudio es que por primera vez se lograron integrar 22 trastornos funcionales digestivos, insisto, ahora conocidos como trastornos de la interacción intestino-cerebro. Se hizo una encuesta vía electrónica, algunas por internet, otras por llamado telefónico directo. Va a salir publicada en Gastroenterology este año, pero el dato significativo que tenemos es que la prevalencia global de los trastornos de interacción intestino-cerebro es del 40% a nivel mundial. Una cifra alta, y ustedes pueden ver que coincide México con Colombia en este aspecto. Y si hablamos de forma específica, síndrome de intestino irritable, tanto México como Colombia tienen una prevalencia alrededor entre el 3 y el 5%. Coincidimos en estas cifras. Pero de otros años atrás, tenemos otras publicaciones en relación a la epidemiología. Sabemos que la prevalencia mundial es más o menos del 11.2%, con un intervalo de confianza entre 9.8 y 12.8. Esto está publicado en un metaanálisis que involucró 80 estudios con 260.960 pacientes. ¿Cómo estás? La incidencia estimada es más o menos de 1.35 a 1.5%. Esto tenemos dos estudios poblacionales longitudinales que se llevaron al cabo de 10 a 12 años, y sabemos que el rango de prevalencia es mayor en las mujeres, en personas jóvenes comparativamente con hombres y personas mayores de más de 50 años. Entonces, resumiendo solo estos aspectos epidemiológicos, la prevalencia mundial es de 11.2%. Definamos síndrome de intestino irritable como un trastorno funcional digestivo normado o regido por los criterios de Roma 4.
Es un trastorno funcional digestivo, recuerden ahora, trastornos de la interacción intestino-cerebro, que se caracteriza por dolor abdominal. Es un aspecto muy importante. Dolor abdominal que es recurrente, que se ha visto que puede suceder, bueno, que al menos debe suceder una vez por semana durante los 3 meses previos, asociado relacionado con la evacuación, con un cambio en la frecuencia de las evacuaciones o con un cambio en el aspecto, en la forma de las evacuaciones. Estos criterios deben estar presentes por lo menos 3 meses previos, con un inicio atrás, prácticamente medio año antes, para que nosotros podamos orientar que estamos hablando de un síndrome de intestino irritable. Eso quiere decir que si el paciente tiene un mes apenas con la sintomatología, podríamos pensar en algún otro escenario o tal vez en un escenario postinfeccioso. Roma 4 nos hace pensar metódicamente en que el síndrome de intestino irritable tiene un espectro clínico, es un espectro de continuidad, donde, como ustedes pueden ver en la pantalla, hay un lado de estreñimiento, un lado de diarrea, pero en ambos hay dolor. El paciente que tiene síndrome de intestino irritable puede oscilar del estreñimiento a la diarrea y de la diarrea al estreñimiento, siempre con dolor. Puede oscilar entre los trastornos funcionales digestivos en un solo síndrome de intestino irritable, ya sea con estreñimiento, diarrea, un patrón mixto o alternante, pero también puede tener diarrea funcional o constipación funcional. Y un aspecto importante son los dos escenarios o los dos aspectos que están en el centro del gráfico del modelo conceptual, que son distensión y bloating. Distensión, la palabra totalmente castellana, que es la inflamación del abdomen, que es un síntoma común. Bloating no tiene una traducción al castellano, pero sería más o menos una distensión subjetiva. El paciente se siente con aire atrapado en el interior del intestino, mientras que en la distensión de forma objetiva lo vemos voluminoso. El dolor es un síntoma asociado al síndrome de intestino irritable y es prácticamente la que lo define. Esto es un punto muy importante. Mientras que distensión y bloating son síntomas que frecuentemente los tiene cualquier paciente que tiene síndrome de intestino irritable y que tiene también algún otro trastorno funcional digestivo, pero no definen al síndrome de intestino irritable. El dolor abdominal, entonces, su ausencia excluye el síndrome de intestino irritable. Este dolor puede estar presente en prácticamente cualquier parte del abdomen, desde el mesogastro, hipogastro, a nivel de los flancos, es más común a nivel del hipogastro. Hay, recuerden, la asociación con desórdenes en el hábito intestinal que pueden ser estreñimiento, diarrea, ambos, y siempre asociar este escenario a los episodios o a dolor abdominal. Y nuevamente, ahora en criterios de Roma 4, al igual que en Roma 3, una forma de apoyarnos en el diagnóstico es que el paciente ubique las características del patrón evacuatorio para que nosotros podamos subtiparlo desde el punto de vista clínico, y esto se hace con la escala de Bristol. Esta escala de Bristol es una herramienta diagnóstica y de apoyo increíble, la verdad. Tenemos 7 tipos de formas de evacuar como mamíferos, de la 1 a la 7. La primera son escívalos duros, aislados, muy difíciles de expulsar. El tipo 2 son estos mismos escívalos conglomerados en una pieza que puede ser, habitualmente es gruesa, tiene una forma alargada de salchicha, es muy dura, muy seca, con bordes de aspecto aterronado. La tipo 3 son piezas alargadas, su textura es suave y tiene grietas en la superficie. La tipo 4 es una pieza suave que suele ser alargada con bordes perfectamente nítidos, bien definidos. La tipo 5 son varias piezas que tienen bordes bien definidos, pueden ser esponjosas, suaves, a diferencia de la tipo 6, que son piezas cuyos bordes están deshilachados, desgarrados o desbaratados, y la tipo 7, que son evacuaciones líquidas. ¿Cómo nos permite la escala de Bristol clasificar los subtipos de síndrome de intestino irritable? Los tipo 1 y 2 son estreñimiento. Los tipo 3, 4 y 5 son evacuaciones normales, mientras que las 6 y las 7 son evacuaciones diarreicas. Para ello, Roma 4 se basa en el empleo de este graficado de Bristol, de la escala de Bristol, en una periodicidad prácticamente en el curso de las evacuaciones que tenga el paciente, donde predomine más del 25%. Si fuese el caso, por ejemplo, de tipo 6 y 7, el paciente tendría evacuaciones diarreicas. Si lo que predomina en más del 25% de las evacuaciones son las evacuaciones tipo 1 y 2, el paciente tiene estreñimiento.
Si oscila entre el tipo 1 y el tipo 6, pudiendo pasar por la normalidad, que son 3, 4 y 5, el paciente tiene un síndrome de intestino irritable mixto. Y hay uno no clasificado o inespecífico que básicamente se basa en el dolor, un cambio en el patrón de las evacuaciones, pero no logra encasillarse en más del 25% en un tipo en particular. Hay otros síntomas asociados al síndrome de intestino irritable, por ejemplo, que el paciente, pero no lo definen como tal, que el paciente refiera, por ejemplo, excesivo esfuerzo durante la evacuación, esfuerzo evacuatorio, esto también lo conocemos como pujo, que el paciente refiera a urgencia evacuatoria en el momento en el que tiene la sensación de evacuar, tiene que ir corriendo porque hay verdadera urgencia. Puede también presentarse la sensación de evacuación incompleta, y puede haber moco en las evacuaciones que no necesariamente, no sé en sus países, pero por ejemplo en mi país está arraigado el concepto de que si el paciente tiene moco, entonces lo que tiene son parálisis, cosa que realmente no es así. Otro escenario es el gas abdominal. Recuerden que mencionamos bloating y distensión. Bloating como distensión subjetiva que la percibe el paciente y la distensión objetiva donde el paciente se ve voluminoso a nivel del abdomen. Estos síntomas asociados, incluyendo el escenario de distensión o de bloating, están presentes en el síndrome de intestino irritable, pero no son necesarios para que nosotros podamos realizar el diagnóstico. Este es un aspecto importante, no lo define. Realmente el síndrome de intestino irritable sabemos que puede tener coincidencias o similitudes con otras alteraciones a nivel intestinal, como es la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad celíaca, intolerancia a la lactosa, a carbohidratos o bien a una colitis microscópica. Realmente el síndrome de intestino irritable solo nos pide hacer pruebas limitadas, que se descarten otros escenarios en caso de que el mismo interrogatorio nos haga pensar en ello. Realmente para la mayoría, los criterios que se tienen de síndrome de intestino irritable sin datos de alarma, basta un interrogatorio, no se necesita realmente realizar muchas pruebas diagnósticas para que nosotros podamos hacer formalmente el diagnóstico, nuestra historia clínica, la exploración física, algunos estudios mínimos de laboratorio cuando son necesarios, al igual que cuando es necesaria una colonoscopia o algún otro examen de gabinete, pueden ayudarnos para lograr por discriminación hacer el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Y no olvidar que el paciente como tal, el paciente que tiene síndrome de intestino irritable, en el que estamos pensando síndrome de intestino irritable, puede tener además cursar con datos de alarma o bien tener datos de alarma que excluyan al propio síndrome de intestino irritable. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, que el paciente tenga una historia familiar de cáncer colorectal, que presente sangrado rectal sin una evidencia de enfermedad hemorroidal o de fisuras anales, que el paciente tenga pérdida de peso, un síndrome consuntivo que no sea de forma intencional, que no esté asociada a una restricción calórica o alimentaria, que en una biometría hemática encontremos, por ejemplo, la presencia de anemia, que tenga antecedentes personales o familiares de patología tiroidea o que clínicamente nos haga sospechar en alguna patología tiroidea, que el paciente de nuevo presente sintomatología, recuerden, más en pacientes de 50 años que antes no se conocían con síndrome de intestino irritable, sean hombres o sean mujeres, o bien que tenga diarrea persistente a pesar de que nosotros podamos haber integrado el diagnóstico de síndrome de intestino irritable. Y aquí quiero mencionar o hago la mención en esta diapositiva, sino bien como datos de alarma, sí preguntar sobre los hábitos de dieta que tiene el paciente. Si el paciente tiene ingesta de trigo, pensando en enfermedad celíaca, si consume cafeína, frutas, vegetales, jugos, edulcorantes, por ejemplo, los edulcorantes no calóricos, goma de mascar, porque todos estos alimentos o que están involucrados en nuestra dieta pueden simular o exacerbar los síntomas de síndrome de intestino irritable. Esta imagen es una imagen clásica, si ustedes se fijan en la data, la referencia es de 1997 por el doctor Michael Camilleri, que nos hizo pensar realmente en que estábamos nosotros, cuando hablábamos de síndrome de intestino irritable, ante una alteración entre el sistema nervioso central, una alteración de la hipersensibilidad y lo triangulábamos con alteraciones motoras que también tenían que ver con el sistema nervioso central. Un triángulo perfecto. Posteriormente se involucró al sistema nervioso entérico y después de forma tardía a factores psicosociales, dieta, genética y las infecciones. Quédense con este aspecto porque la siguiente diapositiva es justamente qué es lo que ha pasado desde el punto de vista de nuestro conocimiento a lo largo de la historia en síndrome de intestino irritable.
desde los años 50 hasta, hasta la década pasada. ¿Qué sabíamos? Síndrome de intestino irritable era una condición característica de personas que tenían alteraciones psicosociales, de alguna manera un estigma por tener experiencias de vida o tener situaciones de personalidad asociadas y que favorecían alteraciones psicosociales. Después se modificó un poco esto y se empezó a hablar de un trastorno un trastorno motor, un trastorno de la motilidad intestinal. Más o menos en los años 70, 80 se dice, bueno, estos pacientes pueden sentir excesivamente lo que para otro paciente es normal. Y posteriormente se establece en esta escalera ascendente de conocimiento que el eje cerebro-intestino puede tener algunas alteraciones o modificaciones que favorezcan la presencia de síntomas. Después se habló de genes, de la proteína transportadora de serotonina. Después se involucró a la dieta, que la dieta era la responsable prácticamente de toda la sintomatología. Y en la última década, con el advenimiento del conocimiento de la microbiota intestinal, se empezó a involucrar después de una infección al síndrome intestino irritable de etiología postinfecciosa o bien a un desequilibrio en la microbiota intestinal denominado disbiosis como los responsables de este escenario clínico. Cualquiera que sea, siempre en cualquiera de los momentos de forma histórica pensamos que le estábamos dando a la diana hablando del síndrome de intestino irritable. Hoy la pregunta es, mi intención es hacerles ver que estemos hablando de infección o de disbiosis, no significa que el paciente no tenga hipersensibilidad, que no haya de base una alteración en el eje cerebro-intestino, que no sistematice, por ejemplo, en base a sus experiencias psicosociales de forma distinta que otros pacientes, que la dieta no tenga que ver. Realmente todos están perfectamente interrelacionados. ¿Y qué es esto del eje cerebro-intestino-microbiota? Realmente es un eje bidireccional, tiene dos direcciones, aferente y eferente, y lo podemos prácticamente definir como cambios que suceden, cambios neuroplásticos y funcionales que suceden a nivel del cerebro. Y que dependiendo de esos cambios va a haber información eferente con cambios neuroplásticos y funcionales en el intestino. Y estos van a dar información aferente hacia el cerebro. Aspectos importantes. Y veámoslo en este gráfico. Como ustedes pueden ver, esto es una imagen, este es un gráfico que hace el doctor Emeran Mayer sobre qué es lo que pasa a nivel del cerebro ante estrés, emociones y la misma percepción que cada persona tenga de sus emociones, de sus experiencias de vida. Dependiendo de estos escenarios, va a haber liberación de ACTH y entonces podemos entender cómo hay una respuesta desde el cerebro ante el estrés y las emociones a nuestras glándulas adrenales y entonces entender que sucede una liberación a nivel una liberación de glucocorticoides o de catecolaminas. O bien, como a nivel del sistema nervioso parasimpático hay una información que llega de forma directa a células inmunes, a las células enterocromafines y a las células entéricas. Pero fíjense en la parte más baja del gráfico, microbiota intestinal. Si bien músculo liso, células inmunes, células enterocromafines y neuronas entéricas son las células blancos intestinales, vemos que la microbiota, el tipo de microbiota que se tenga, es el que va a mandar la información para que por aferencia haya una retroalimentación enteroceptiva y entonces reaccione el cerebro en estas células blanco. Este gráfico me gusta mucho explicarlo porque realmente es como tal el eje cerebro-intestino, pero además nos hace ver que hay más vías de interacción involucradas. Si estamos con estrés, dependiendo de las emociones que estemos viviendo, finalmente hay un sistema límbico que está respondiendo. El sistema límbico involucra a la corteza cingulada, al fornix, al tálamo, la estría terminalis, al cuerpo mamilar, al septum, al bulbo olfatorio, a la amígdala y al hipocampo. Y esto por el nervio vago y los nervios simpáticos y la cuerda espinal va a mandar información. ¿Y esta información a dónde va a llegar? Va a llegar a la célula enterocromafina y se va a producir 5-hidroxitriptamina, serotonina. Va a llegar a nivel de la célula dendrítica y entonces va a haber liberación de citocinas y de células B. También, dependiendo de la microbiota intestinal, si esta está alterada, podemos entender que haya liberación de partículas o de moléculas bacterianas que pueden ser neuropéptidos, o bien moléculas como ácidos grasos de cadena corta, GABA o precursores de 5-hidroxitriptamina.
Y si entendemos que a nivel del epitelio intestinal hay también un nervio aferente de células del nervio vago o espinales, entendemos que haya ya información de regreso hacia el cerebro como órgano ejecutor, pero también que llegue información hacia, por ejemplo, un nervio adrenérgico y haya liberación de noradrenalina y esto siga perpetuando este círculo a nivel de una microbiota intestinal alterada. Quédense nuevamente en la parte baja del diagrama, en lo que es el epitelio intestinal. Esta interacción que sucede entre la microbiota y el epitelio es fundamental para entender el síndrome de intestino irritable y muchos otros trastornos desde un aspecto fisiopatológico, porque realmente es una entidad neuroinmune alojada en el intestino. Si nosotros la vemos y la traspolamos, dependiendo de las distintas partículas alimentarias, la presencia de polisacáridos, el tipo de bacterias que tengamos o el epitelio intestinal, entonces vamos a entender que hay una célula enterocromafin que va a producir 5-hidroxitriptamina y a lo mejor colecistoquinina, que va a haber una neurona entérica que va a favorecer, por ejemplo, a una acción a nivel de los adipocitos, a nivel de las adipocinas, o bien una acción a nivel de los linfocitos T con la liberación de citocinas, que pueden ser, por ejemplo, interleucina 10, que es una citocina antiinflamatoria. O bien podemos ver cómo puede haber un estímulo de tal forma, de tal magnitud a nivel de los mastocitos que puede haber, por ejemplo, liberación de histamina, de prostaglandinas, de leucotrienos, de proteasas. Un aspecto importante, porque si esto es lo que está en contacto con el torrente sanguíneo, con esta barrera cerebro-sangre, con sus siglas en inglés BBB, Brain Blood Barrier, entendemos cómo hay una información que llega hacia la cuerda espinal, hacia el nervio vago y hacia las vías pélvicas desde el cerebro y nuevamente estamos hablando de un escenario neurológico pero también inmunitario. El borde mucoso, este gráfico me gusta mucho, es del doctor Magnus Imren, porque explica muy bien qué es lo que sucede a nivel del microambiente en el paciente que tiene síndrome de intestino irritable. Ese microambiente es realmente la composición bacteriana que nosotros tengamos. A nivel de la luz intestinal, por ejemplo, si entra un carbohidrato no absorbible, puede haber producción de gas o bien puede haber producción de ácidos grasos de cadena corta. Pero si nuestra composición microbiana está alterada, vamos a producir ciertos tipos de ácidos grasos de cadena corta predominantes sobre otros, o a lo mejor una mayor producción de gas, porque hay más bacterias fermentadoras. A nivel de la barrera, puede favorecerse que las zonas 1, 2 y 3 de las uniones estrechas, donde están involucradas claudina, ocluidina y L-caderina, pierdan su adherencia, su adhesión y hay una separación entre enterocito y enterocito. Pero también puede suceder un desbalance a nivel del sistema enteroendocrino. Recuerden que ahí, a nivel del borde mucoso, el enterocito tiene producción de 5-hidroxitriptamina y puede tener una recaptura de la misma. O bien, puede haber una alteración a nivel del sistema inmune con liberación de citocinas proinflamatorias e incluso la presencia de ciertos anticuerpos o de prostaglandinas. Recordemos que es la microbiota lo que produce el metaboloma, lo que se ha visto que está más involucrado en muchas de las funciones cerebrales. Sabemos, hablando solo de ácidos grasos de cadena corta, que la producción de estos ácidos grasos de cadena corta van a tener una actividad, por ejemplo, una vía inmunitaria, una vía endocrina, una vía vagal y otras vías humorales. Analicemos estas. Por ejemplo, una vía inmune a nivel del epitelio intestinal, dependiendo de nuestra microbiota intestinal, se van a producir ciertos ácidos grasos de cadena corta que van a favorecer que haya, por ejemplo, inflamación sistémica o inflamación a nivel local, a nivel de la mucosa o neuroinflamación. Y sabemos que solo por esta vía hay acciones a nivel del sistema nervioso que se pueden traducir en motivación, en humor, en actividad motora, en depresión, en autismo o en esquizofrenia. Todo esto estudiado desde el punto de vista del metaboloma. Si hablamos de una vía endocrina, sabemos que dependiendo de lo que pase al torrente sanguíneo de estos neuropéptidos y de estos ácidos grasos de cadena corta, entonces sabemos que puede haber una capacidad de aprendizaje y de memoria o de retención, depresión, ansiedad, estrés o una actividad del eje pituitaria hipófisis adrenal. O bien, la vía vagal. Si hay una alteración, por ejemplo, en la producción de acetato, propionato, butirato, insulina, leptina, grelina, entendemos que a lo mejor estemos comiendo mucho, tengamos cambios en nuestra ingesta alimentaria, pero también cambios en el aprendizaje y en la memoria.
Y también existen otras vías humorales que pueden favorecer que por este capilar que ustedes están viendo, por donde pasa la sangre y donde se va a distribuir y comunicar con el cerebro, este eje cerebro-sangre, cómo sucede la presencia de estos ácidos grasos de cadena corta van a favorecer que también por torrente sanguíneo se perciban estos metabolitos y entonces de los ácidos grasos de cadena corta y entonces se puede entender también fenómenos de ansiedad, depresión, estrés, memoria, aprendizaje, neurogénesis y neuroproducción. Todo desde la microbiota intestinal. Pero hay un poco más. Hay un poco más y en esto vamos a ir ligando ya al COVID-19, al SARS-CoV-2. Triptofano. El triptofano sabemos que es una molécula que se transforma en indoles dependiendo de nuestra microbiota intestinal como componentes activos. Los más conocidos, hay dos indoles derivados o dos moléculas derivadas del triptofano que son muy relevantes. En síndrome de intestino irritable estamos ciertos y seguros de que es la serotonina que se produce a nivel de la célula enterocromafin la que tiene que ver con gran parte de los trastornos en la motilidad gastrointestinal. 5-hidroxitriptamina, en concreto el tipo 4, es muy relevante en síndrome de intestino irritable y sabemos que si hay alteraciones en su producción va a haber sintomatología motora a nivel gastrointestinal. Pero hay otra molécula que también es derivada del triptofano, que sería, por ejemplo, la melatonina, y de la que el doctor Michael Camilleri en algún momento en el abordaje de todo lo que está involucrado en el intestino siempre la ha mencionado y nunca la ha dejado en el olvido, aunque realmente no es un área que nosotros trabajemos desde un aspecto terapéutico con melatonina y síndrome de intestino irritable. Retomo este borde mucoso y el triptofano. Eh, Me sonrío porque realmente ustedes pueden ver en la referencia que esta referencia es del 2013, no es actual, no es 2020 y no es COVID. Pero aquí nos habla o nos divide el escenario del epitelio intestinal entre intestino delgado e intestino grueso con distintas microbiotas. Dependiendo del tipo de microbiota, vamos a tener una cantidad de liberación de triptofano. Y aquí, fíjense bien cómo salen esta enzima convertidora de angiotensina tipo 2 que hemos escuchado hasta el cansancio como un aspecto importante en la fisiopatología o en la expresión y magnitud de la enfermedad en COVID-19. Sabemos que esto sucede a nivel del intestino delgado, no a nivel del intestino grueso, pero la presencia de triptofano y la acción directa de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 que también está asociado con situaciones tensoras y vasculares, sabemos que se pueden liberar ciertos péptidos antimicrobianos. ¿De qué estamos hablando? Si ustedes se fijan en este gráfico, hablamos ya de células inmunes, del músculo entérico, pero también del metabolismo del triptofano y cómo dependiendo de la microbiota que tengamos, podemos producir distintas hormonas. Por ejemplo, sabemos que hay neurometabolitos bacterianos, que hay bacterias que producen noradrenalina, acetilcolina, serotonina, GABA, un aspecto muy importante en todo el tracto digestivo, y dopamina. Y todo esto pasar al torrente sanguíneo y dar un estatus de humor, de emoción, de estrés, de aprendizaje y de conocimiento. Por supuesto, involucrados los órganos efectores, los órganos que van a mandar las señales, como sería el hipotálamo, el eje hipotálamo-hipófisis adrenal, y liberación, por ejemplo, a lo mejor de cortisol, que finalmente, si bien no se determina viendo del tipo de de metabolitos, puede existir esta respuesta al cortisol. Recordemos entonces que este borde mucoso, que el intestino también tiene una capacidad de respuesta inmune. Y esto mismo sucede en los pacientes con síndrome de intestino irritable. En COVID, en la enfermedad provocada por SARS-CoV-2, hemos escuchado mucho sobre interleucina 6, una interleucina que está siendo de alta expresión en los pacientes con SARS-CoV-2. Y como sabemos también que los pacientes que tienen, a diferencia de los pacientes sanos, los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen una mayor expresión de interleucina 6 como una citocina proinflamatoria. Pero también hay asociadas otros aspectos, por ejemplo, la presencia de anticuerpos antiflagelina. No en concreto los que conocemos como ANCA o ASCA, pero también pueden haber incremento a nivel de los niveles de las beta-defensinas o activación de los linfocitos Toll-like receptors o liberación de triptasa, histamina y prostaglandina.
Todo esto como un aspecto de respuesta inmune desde nuestro sistema, desde nuestro tracto digestivo, en concreto desde el intestino. Sabemos también que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, este es un estudio pivotal de la doctora Mirjana Rajilic de Serbia, ella demostró que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen cambios a nivel de la microbiota intestinal. Pero este estudio va más aún. Este estudio demuestra que los pacientes, dependiendo del subtipo de síndrome de intestino irritable, esto es con predominio de estreñimiento, con predominio de diarrea, uno mixto, o uno inespecífico, van a tener distinta expresión de poblaciones bacterianas. Un aspecto importante porque ya entendemos que estas bacterias trabajan produciendo metabolitos, neuropéptidos, ácidos grasos de cadena corta de forma distinta en cada uno. Este es un estudio de O'Mahony, esto es desde el 2014, donde se demostró que un escenario de disbiosis, un cambio en la microbiota intestinal en edades tempranas, tiene una perfecta correlación con un estatus de hipersensibilidad visceral en el adulto. Un aspecto importante porque si ustedes se fijan en el gráfico, esto es inducido por la exposición de un antibiótico, en concreto de vancomicina, cómo cambia el escenario, el ecosistema de la microbiota intestinal, esta diversidad bacteriana, y entonces vamos a entender que van a existir, esto fue demostrado con estudios de conducta, con análisis de ansiedad, con cuestionarios de depresión, con pruebas de memoria y de sensibilidad visceral, cómo hay una perfecta correlación entre disbiosis y hipersensibilidad visceral. Esa es una publicación, 2014, pero en el 2019, el año pasado, el mismo grupo de Roma hace en un subgrupo de estudio donde también está el doctor Giovanni Barbara, pero está también Mirjana Rajilic, hacen un apartado, el síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Después de un cuadro infeccioso, una mayor prevalencia de sintomatología compatible con síndrome de intestino irritable. Cuando nosotros tenemos un proceso de una infección aguda, una inflamación aguda por disbiosis, entonces vamos a tener a lo mejor, si solo vemos un escenario clínico, una malabsorción a nivel de los ácidos biliares, pero lo que sí es un hecho a nivel de la barrera es que hay un incremento en la permeabilidad visceral. Recuerden estas zonas, en la zona 1, 2 y 3 por ocluidina, la zona occludens, cómo se pierde este escenario. Y esto va a mandar señales hacia el cerebro. El paciente que tiene síndrome de intestino irritable o que tiene síndrome de intestino irritable como tal, o bien en aquel paciente que tiene un cuadro agudo y deja una huella, porque fue un cuadro agudo con una enteritis muy grave, a lo mejor con fiebre, con muchos días de padecimiento, va a favorecer que se quede a nivel del borde mucoso una inflamación que denominamos una inflamación de bajo grado, pero que podríamos manifestarla en tiempo como una inflamación crónica. Lo que no se resolvió de forma aguda se va a perpetuar. Y al perpetuarse esta permeabilidad visceral va prevalecida por un escenario de disbiosis, tomando en cuenta el punto de partida de la absorción de las sales biliares, vemos cómo se agrega en el esquema, a diferencia del cuadro agudo, cómo se van a liberar neuropéptidos, neurotransmisores, neurometabolitos que van a favorecer que se desarrolle ansiedad y depresión. Esta diana de ese mismo artículo es una diana que grafica qué es lo que sucede ante distintos escenarios infecciosos. El centro de la diana es síndrome de intestino irritable con las cuatro grandes escenarios que suceden asociados o que son la explicación de lo que sucede en el síndrome de intestino irritable. Dolor visceral, activación inmune alterada, alteración en la barrera intestinal y dismotilidad. Y fíjense cómo ustedes, en modelos animales, se ha documentado que si la infección, por ejemplo, es por Giardia duodenalis, el paciente se va a quedar en cronicidad con hipersensibilidad visceral, con una activación inmune alterada, con una alteración de barrera, pero no va a tener tantas molestias a nivel de dismotilidad. En cambio, si el paciente tiene una infección por Campylobacter jejuni, no va a tener las otras tres, pero va a tener muchas alteraciones a nivel motoras intestinales. Prácticamente la expresión de su síndrome de intestino irritable, su manifestación va a ser más en base a escenarios de dismotilidad. O bien, otro ejemplo es cómo Trichinella spiralis puede favorecer que se presente toda esta gama de desórdenes, una actividad inmune alterada, una alteración de barrera, dismotilidad y dolor visceral. Si nosotros trasladamos este escenario de modelos animales a qué es lo que pasa en el paciente
en el intestino, entendemos que el intestino tiene musculatura y entendemos que si hay una mayor producción de acetilcolina o presencia de acetilcolina, el paciente va a tender más al espasmo, a la contracción y al dolor. O bien, si hay mayor producción de óxido nítrico, el paciente va a tender más a la distensión y que si hay disbiosis puede haber un escenario de una mayor cantidad de bacterias fermentadoras o que haya más presencia de activación muscarínica opioide o presencia de eosinófilos o de macrófagos o de mastocitos o de citocinas o de melatonina o de serotonina o alteración a nivel de los canales de calcio, de los receptores GABAérgicos o del neuropéptido Y. Todo esto es lo que sucede a nivel intestinal después de un proceso infeccioso, después de un escenario de disbiosis, pero es lo que también sucede en el paciente que tiene ya este síndrome de intestino irritable de forma crónica y perpetua. Meter aquí al nervio vago es importante porque el nervio vago es el que se va a percatar de todo este escenario que está en irregularidad y es el que nos va a explicar que el paciente se queje de dolor, que el paciente esté hipersensible a un mínimo movimiento peristáltico, que esté en un estatus de hipervigilancia de cada uno de sus síntomas y por supuesto que se esté perpetuando una inflamación de bajo grado. Y entramos ahora con SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19, que son las siglas en inglés de Disease, COVID Disease 2019. Esta es una publicación que traigo a colación, pero es una publicación, como ustedes pueden ver, es una publicación neurológica. La evidencia de COVID-19, del virus, a nivel del sistema nervioso central. ¿Cuál es la distribución a nivel de tejidos? La interacción que tiene el virus con el hospedero y lo que se propone como un mecanismo neurotrópico que es el que va a favorecer la sintomatología. Recordando que el intestino es un órgano neural, tiene su propio sistema nervioso, que es el sistema nervioso entérico, pero también tiene células dendríticas, también tiene neuronas terminales que son las que también van a ejercer este vínculo con el eje cerebro-intestino. Lo que este estudio documenta o esta publicación documenta es que SARS-CoV-2 tiende a tener neurotropismo. Sabemos que el acceso puede ser, este acceso neurotrópico puede ser por dos vías, o por vía circulatoria, o bien por una ruta directa a nivel de la lámina cribosa del etmoides, que está en la nariz y comunica de forma directa con el cerebro. Y también entendemos que si existe un anclaje con los receptores de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2 en las proteínas tipo espiga, que son las que se encuentran en la corona del virus, entonces entendemos por qué hay afectación a nivel respiratorio, pero también a nivel de riñón, a nivel de corazón, a nivel de cerebro, a nivel de testículos y sí, también a nivel de intestino. Aquí queda la duda, a lo mejor más como una duda personal, si realmente las manifestaciones parecieran ser desde un aspecto neurológico una mayor afectación sensorial, no tanto motora. No sabemos, por ejemplo, qué hay con los anticuerpos antimielina. Sí, y lo que sí se ha visto es que el involucro de este virus en algunas de las manifestaciones que podemos documentar como neurológicas, las podemos atribuir a que hay una acción directa sobre la corteza cerebral y también sobre el sistema límbico. Y recuerden que el sistema límbico tiene conexión directa con la información en un eje bidireccional con nuestro intestino. Recordar nada más la estructura del virus, que tiene esta estructura de corona, que estas proteínas en forma espiculada son las que van a favorecer el anclaje con el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, con una proteína transmembrana de la serina tipo 2, que esa en particular está codificada genéticamente, pero parece ser que este es el mecanismo, no parece ser, es el mecanismo que finalmente favorece que se activen estas señales a nivel de angiotensina tipo 2, que son receptores que tenemos de forma normal en el intestino delgado, a diferencia del intestino grueso. Recordar que el intestino delgado también está enfermo en el síndrome de intestino irritable. Cuando hablamos de síndrome de intestino irritable, no es colon nada más, es también toda la longitud del intestino delgado. Y podemos entender cómo estrés, ansiedad, depresión, atención, expectación son condiciones que pueden favorecer que el paciente perciba dolor, pero también porque hay a nivel local una alteración en el microambiente, en el borde mucoso, en la permeabilidad y en el sistema neuroendocrino. COVID-19, esta enfermedad que realmente yo creo que nos tiene a todos en incertidumbre,
no tenemos nada cierto, estamos con información creciente y vertiéndose cada vez más. Realmente para nosotros, una vez que la OMS determinó que el 11 de marzo entrábamos todos en pandemia o estábamos en pandemia, yo puedo decir o describir que realmente, a mi parecer, el mundo cambió, que los horarios perdieron formalidad, se distorsionaron para todos, nuestra percepción del tiempo cambió. A lo mejor si no lo había, se presenta insomnio y ansiedad, o bien se magnifica. Existe constantemente una incertidumbre que se apodera de nuestros planes futuros y de nuestros proyectos. Creo que realmente se trastocaron todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo los más elementales, nuestra comida, sueño, los horarios de trabajo, la casa, la convivencia con las personas con las que estamos en casa, el tiempo. Y por supuesto, liberación de cortisol. Estamos en un estatus de ansiedad. ¿Por qué mencionar a los trastornos de interacción intestino-cerebro en este rubro de pandemia? Porque realmente podemos tener exacerbación de la sintomatología. El paciente que tiene síndrome de intestino irritable tiene dolor abdominal. El paciente que tiene enfermedad por SARS-CoV-2 también tiene dolor abdominal, muchas veces de forma prodrómica o como parte de la misma enfermedad. Solo que este dolor, a diferencia del síndrome de intestino irritable, suele ser más intenso, más espástico. Se ha teorizado que hay afectación a nivel de los nódulos de Peyer, una mayor actividad inmune, pero también una afectación adenoide mesentérica que puede ser la responsable de este proceso inflamatorio que genera tanto dolor. Si nosotros pensamos en síndrome de intestino irritable y sus subtipos, el paciente que tiene estreñimiento y empieza con diarrea, en este escenario pandémico, en una diarrea que no respeta horario, a mí me gusta explicarle a los pacientes que las evacuaciones o la sintomatología en el síndrome de intestino irritable respeta nuestro sueño, descansa cuando nosotros descansamos. En cambio, en COVID, si hay diarrea, esta es una diarrea franca, igual que una diarrea infecciosa, ya sea viral, bacteriana, pero en concreto, si estamos hablando en COVID, de una diarrea franca que no va a respetar horarios, nos va a despertar, van a ser varias evacuaciones. Por supuesto, la fiebre no está asociada al síndrome de intestino irritable, tendríamos que pensar en el escenario de COVID. Y hay otros escenarios o hay otros aspectos clínicos que también son importantes desde el punto de vista gastrointestinal. La presencia de cambios en la percepción del sabor, disgeusia, ageusia, pérdida de la percepción del sabor, y ligarlo con anosmia. Recuerden de este aspecto neurotrópico que tiene COVID, que tiene SARS-CoV-2. Si nosotros al paciente que nos dice, oiga, yo tengo síndrome de intestino irritable, o que lo conocemos con síndrome de intestino irritable, pero tengo dolor y ese dolor es más intenso, muy intenso, y he tenido diarrea y la diarrea me ha despertado en la noche y fíjese que siento escalofríos, fiebre, o puedo no tener fiebre, pero tengo mal sabor o pérdida del sabor o anosmia, pensemos en COVID. ¿Por qué? Porque sabemos que los síntomas digestivos pueden ser prodrómicos a las manifestaciones respiratorias o parte formal de la enfermedad de COVID. Actualmente sabemos que estos síntomas gastrointestinales se pueden presentar 1 o hasta 2 semanas antes, incluso una semana antes de que empiecen a incrementarse inmunoglobulinas G y M. Un aspecto muy importante porque los pacientes pueden tener estas manifestaciones gastrointestinales y estar caminando como aparentes personas portadores asintomáticos. Y es después de esas 2 semanas que podemos ver que ya hay una liberación franca de anticuerpos de IgM, IgG, e incluso cuando ya vemos más los síntomas respiratorios que son los más aparatosos. Aquí hago hincapié en que no olvidemos que los síntomas digestivos pueden ser prodrómicos o bien pueden ser parte formal de la enfermedad de COVID-19. ¿Cuáles son los objetivos terapéuticos en síndrome de intestino irritable en tiempos de COVID? Los mismos que han existido siempre: controlar los síntomas, mejorarle la calidad de vida al paciente, prevenir las recaídas sintomáticas, disminuir la autopercepción de discapacidad, tranquilizar al paciente en cuanto a los medios relacionados con trastorno funcional digestivo, pero ante la pandemia alertarlo de cuáles serían los escenarios importantes: fiebre, pérdida del olfato, pérdida del gusto, diarreas, mayor dolor, dificultad respiratoria. Si se sospecha, hay que descartar la infección por SARS-CoV-2 porque finalmente sería un escenario de alarma.
¿Cómo vamos a tratar a nuestro paciente con síndrome de intestino irritable? Si lo vemos desde un aspecto fisiopatológico, desde el aspecto de dieta, modificar a lo mejor un poco la cantidad de alimentos, carbohidratos, del gluten, de la lactosa, fructosa, de ciertos alimentos considerados como alergénicos. Si hay disbiosis, usar o sobrepoblación bacteriana, usar probióticos. Con estas características. Usar antibióticos intraluminales no absorbibles como rifaximin alfa. Si hay inflamación de la mucosa, buscar estabilizadores de los eosinófilos o de los mastocitos. Si hay alteraciones en la motilidad intestinal, dar antiespasmódicos, loperamida, locetrón, ondansetron. O bien, si hay alteraciones de la motilidad y de la secreción intestinal, considerar linaclotida, lubiprostona. Si hay hipersensibilidad, linaclotida, neuromoduladores, antidepresivos tricíclicos del intestino, considerar antidepresivos, terapias psicológicas. Si estamos pensando en una alteración a nivel de las sales biliares, pensar en colestiramina, colesterol y colesterolano. Aspecto importante, hasta ahorita en lo dicho terapéuticamente, no hay ningún estudio, no hay nada que diga que tenga alguna interacción con el tratamiento para SARS-CoV-2. También podemos dar un tratamiento dirigido en base a los síntomas. Si el paciente tiene más dolor abdominal, buscamos antidepresivos y antiespasmódicos. Si tiende más a tener distensión y gas, modificar la dieta, usar antiespasmódicos, usar antibióticos intraluminales, probióticos o simeticona. Si hay un cambio muy importante a nivel del hábito evacuatorio, hidratarlo, mencionar dieta, ejercicio, consumo de fibra, laxantes osmolares, agonistas o antagonistas de hidroxitriptamina o de guanilato ciclasa, usar antibióticos, loperamida o colestiramina. Antidepresivos, sí, realmente, si bien no son la piedra angular del tratamiento en síndrome de intestino irritable, más en estos escenarios que hay, en este escenario clínico donde hay mucho estrés, puede ser un escenario terapéutico que podemos considerar, sobre todo porque hay suficiente evidencia de que mejora los síntomas globales. Lo mismo, antidepresivos ante dolor abdominal, sabemos que mejoran de forma significativa. De este artículo publicado el año pasado por el grupo de Roma por el subgrupo de síndrome intestino irritable postinfeccioso, les menciono este gráfico, les pongo este gráfico donde el tratamiento va encaminado a alteraciones en el movimiento intestinal, en el hábito intestinal, al dolor, dependiendo del subtipo de síndrome intestino irritable. Pero fíjense cómo a su extrema derecha se ofrece o se propone el tratamiento para gas. Y esto se hace desde un aspecto de antibióticos intraluminales y fíjense cómo en cualquiera de los tres escenarios se mencionan a los probióticos. Aquí voy a hacer una mención particular. Las guías de la Organización Mundial de la Salud 2017, estamos hablando 3 años atrás, a diferencia de las publicadas en el 2008, donde solo había un producto que ayudaba, un producto probiótico que ayudaba en síndrome de intestino irritable, ahora tenemos 13 productos que nos pueden ayudar en síndrome de intestino irritable. Pero aquí la fineza está en ubicar en qué escenario clínico del síndrome de intestino irritable, en qué subtipo y qué es lo que, en donde queremos impactar. En el tránsito, en los síntomas globales, en el gas, todo esto tiene que ver. Y abajo ustedes ven en el gráfico cómo también están recomendados o aconsejados 2 prebióticos. Sabemos que si hablamos de probióticos, hay respuesta global, ese es el estudio de Ford del 2014, respuesta global a favor de dar o coadyuvar en el tratamiento de síndrome de intestino irritable con cepas probióticas. No es hablar de probióticos en general, sino cepas probióticas. Sabemos que los probióticos tienen un mecanismo de acción que es competir en el terreno por los nutrientes contra otras bacterias. También tienen una capacidad de bioconversión de las moléculas, de producción de sustratos. Aquí acuérdense que mencionamos, por ejemplo, ácidos grasos de cadena corta. Tienen antagonismo directo contra gérmenes patógenos. También pueden favorecer la función de barrera, la exclusión competitiva de otros gérmenes. Estimulan la autoinmunidad y pueden reducir el proceso de inflamación local o inflamación de bajo grado que podríamos, por ejemplo, mencionar de forma muy particular el reclutamiento de neutrófilos. Menciono aquí, por ejemplo, una cepa de Bifidobacterium infantis, la cepa en concreto es la 35624. Siempre que hablamos de un probiótico tenemos que hablar de la cepa. Si no hablamos de la cepa, estamos hablando de algo perdido en la humanidad. Sabemos, por ejemplo, que los pacientes que tienen síndrome de intestino irritable tienen menos interleucina 10, que es una citocina antiinflamatoria. Este estudio es un estudio pivotal porque demostró que los pacientes
sanos, sin síndrome de intestino irritable, que recibían esta cepa de Bifidobacterium infantis, aumentaban la citocina antiinflamatoria. Posteriormente, bueno, previamente se había hecho un estudio comparativo con otro producto probiótico, un Lactobacillus salivarius, y aquí se buscó en pacientes con síndrome de intestino irritable, no con pacientes sanos, qué sucedía con los niveles de interleucina 10. A diferencia de la exposición probiótica de Lactobacillus salivarius, la cepa 4331, la cepa de infantis, la cepa 35624, incrementaba los niveles de interleucina 10, antiinflamatoria, pero además disminuía una citocina proinflamatoria, la interleucina 12, que se ha visto que está aumentada en pacientes con síndrome de intestino irritable. Y de forma general o global nos demostró que además el objetivo era medir las citocinas, pero este estudio logra demostrar cómo además en la sintomatología del síndrome de intestino irritable, la normalización de los niveles de interleucinas correlacionaba con que el paciente se sintiera mejor de forma global en síndrome de intestino irritable. Además de mejorar, por ejemplo, en el tránsito intestinal, mejor tránsito intestinal, incluso en escala visual análoga, menos dolor y menos distensión la paciente. Este es otro estudio, este es un estudio de Brenner, también con la misma cepa de Bifidobacterium infantis, la cepa 35624, donde de forma global o general, comparado contra placebo, se vio que en el gas, en el estreñimiento, en la satisfacción ante la evacuación, en la distensión y en el dolor abdominal, en la sensación de una evacuación incompleta, había ganancia comparativamente contra el placebo cuando se administraba 35624. Recuerden que esta temática está orientada hacia COVID y síndrome de intestino irritable. Yo estoy diciendo que cepas probióticas específicas demostradas en ensayos clínicos ayudan a la sintomatología de síndrome de intestino irritable. Y aclaro, no estoy diciendo que los probióticos, aunque hay un racional de sustento de que puede ayudar desde un aspecto inmunitario, la Asociación Científica Internacional de Probióticos y Prebióticos fue muy categórica el 1 de mayo al decir, no hay ninguna evidencia de que alguna cepa probiótica prevenga o trate la infección por SARS-CoV-2. Tampoco que disminuya su capacidad de replicación y sugiere que si hay alguna teoría, por favor, se lleven a cabo estudios placebos controlados. ¿Cuáles son los mensajes para llevar en esta charla? Realmente el conocimiento del síndrome de intestino irritable ha evolucionado de acuerdo a los avances que tenemos con distintas determinaciones de marcadores inflamatorios, así como los conocimientos que tenemos de microbiota intestinal. Hay 3 aspectos muy relevantes en la fisiopatología del síndrome de intestino irritable como trastornos de la interacción intestino-cerebro. Esto sería la interacción propia del eje cerebro-intestino-microbiota, la inflamación de bajo grado, sobre todo en el escenario postinfeccioso, y las alteraciones que existen a nivel del borde mucoso. La microbiota intestinal juega un papel importante en el desarrollo de distintas enfermedades desde una expresión intestinal, pero también tiene que ver con la capacidad que tenemos de modularla y de regularlo a nivel enteroendocrino, inmunitario y sistémico. Y ante los síntomas abdominales de novo, en este escenario de pandemia, considerar la enfermedad por COVID-19. Interrogar siempre sobre síntomas digestivos raros asociados, en concreto disgeusia o geusia, y si bien no es digestivo, pero sin mencionar anosmia. La presencia de diarrea es un aspecto muy importante, al igual que la de dolor, hasta en un 57% descrito. Y no necesariamente considerar que este escenario de diarrea o de dolor se trate de una exacerbación del síndrome de intestino irritable. Por mi parte es todo en este aspecto teórico en el webinar. Les doy de verdad las gracias por la atención y estoy libre y atenta a las preguntas que ustedes me quieran hacer. Doctora Abreu, realmente ha sido una delicia poder contar con su experticia. Esto es lo que nosotros necesitamos escuchar, realmente alguien que sepa de lo que necesitamos saber. Queda abierta la posibilidad de hablar. Tenemos poquitos minutos, unos 4 o 5 minutos para poder ejercer alguna pregunta, pero yo le quiero preguntar una cosita. Bien, ¿Las Carolina. multicepas son efectivas o de probióticos, por supuesto, o se antagonizan entre sí? Bueno, cuando hablamos de cualquier
para cualquier entidad, no solo para síndrome de intestino irritable, cuando nosotros hablamos de la coadyuvancia terapéutica con cepas probióticas, se tiene que haber demostrado en un estudio clínico, o sea, o en estudios de ciencia básica y trasladarlos a ensayos clínicos. Si la cepa no tiene impacto en la entidad que nosotros necesitamos, como en este caso síndrome de intestino irritable, ni siquiera tiene que figurar en el escenario terapéutico. ¿Qué pasa con los probióticos que son multicepa? Estos tienen que deben tener los estudios que sustenten que efectivamente son sinérgicos entre ellos para actuar en el síndrome de intestino irritable, para hacer una opción terapéutica. ¿Por qué? Porque también si los estudios son aislados, si hablamos, no sé, de un lactobacilo X o una bifidobacteria X, si son aislados en los resultados y queremos sumarlos, no sabemos si en verdad hay sinergia o hay antagonismo. Esto lo explica muy bien el doctor Eamon Quigley. Él en algún trabajo logró demostrar que dos bacterias que parecen ser buenas en un nicho terapéutico, en un escenario clínico, resulta que cuando están juntas, una puede inhibir el efecto benéfico de una e incluso exaltar uno no bueno de esa misma bacteria probiótica. Entonces, yo aquí lo que diría es, de los multicepas, tienen que haber demostrado cualquier producto multicepa, si está indicado o tiene una posología para una entidad clínica, tiene que haber demostrado que en verdad funciona para eso. Y que no hay antagonismo y que sí hay sinergia entre las cepas. Perfecto. Doctora, desde Chile, desde Perú, desde muchos países le agradecen su excelente exposición. La dejamos invitadísima para una próxima oportunidad. Ya estamos casi a 19:58. No sé si Arturo tienes alguna pregunta que pudiéramos darle a la doctora específicamente, pero me queda una sola preguntita a mí, si acaso la evidencia de Bifidobacterium infantis para el síndrome de intestino irritable está establecida para esa indicación. Bueno, claro, sí, por supuesto. De hecho, viste que mencioné dos guías, las guías de la Organización Mundial de Gastroenterología, en una data de 2008 y en otra de 2017. El probiótico que desde el 2008 ha demostrado que funciona de forma global en los síntomas de síndrome de intestino irritable, más en la mejoría en cuanto al tránsito intestinal, es la cepa de Bifidobacterium infantis 35624. ¿Hay otros probióticos que están estudiados en síndrome de intestino irritable? Sí, por supuesto, y tienen distintos mecanismos de acción, pero Bifidobacterium infantis 35624 es nuestra opción terapéutica, sí, por supuesto, en coadyuvancia en pacientes que tienen síndrome de intestino irritable, de forma más específica en aquellos que tienen tendencia al estreñimiento o sea, que es alternante evacuaciones normales con estreñimiento. También se ocupa en diarrea, se ha visto resultados de forma global, pero da muy buenos resultados o mayores resultados en el otro escenario.